Bien, bueno, estamos hoy abordando lo que serían las lecturas de la clase de la semana 16 ya, la revolución social y cultural. Son dos capítulos del libro de Eric Hobsbawm sobre historia del siglo XX, que vemos esas lecturas tanto en teóricos como en prácticos. Ahora los teóricos vamos por delante de los prácticos, un par de semanas por lo menos. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, así podemos llegar hacia... Este año creo que vamos a dar todo el programa, en general nunca llegamos a dar todo el programa. Eh, pero en teóricos, no creo que en prácticos pase lo mismo, que lleguen a terminar. Comparto pantalla. Bien, vamos a hacer un repaso bien rápido y después entramos con cuestiones puntuales, un poco como hicimos el otro día. Los dos textos, como yo les mencionaba, son estos. El capítulo 10, la revolución social, y el capítulo 11 se llama la revolución cultural. Aquí hay una primera cuestión que me gustaría señalar y en la que me gustaría que nos detengamos. Y es de qué habla Hobsbawm, de alguna manera, cuando habla de revolución en estos capítulos. Nosotros venimos viendo, creo que en un momento lo discutimos, lo planteamos, si no, lo hago ahora, que venimos utilizando la noción de revolución en dos sentidos. Ustedes fíjense incluso que en el texto de Aróstegui había algunas preguntas sobre eso en los parciales. Se discute un poco incluso algo sobre esta noción de revolución. Y nosotros, digo, lo vimos en dos sentidos. Uno, el que está asociado a la revolución francesa, la revolución rusa, ¿no? Son dos sentidos emparentados, pero quiero que lo diferenciemos. La ola revolucionaria de 1848, la revolución china, como hablábamos la semana pasada, y otras revoluciones anticoloniales, etcétera, en la cual claramente se trata de movimientos revolucionarios, organizados, conscientes, dirigidos con fines precisos, sea la abolición del feudalismo y la monarquía en Francia en 1789, sea acabar con la monarquía y el zarismo en febrero de 1917, sea acabar con el gobierno provisional y el capitalismo en octubre de 1967, esa revolución dirigida por el partido bolchevique, la revolución comunista en China, después, etcétera. No son movimientos políticos que están organizados, tienen un programa revolucionario, apuntan a tomar el poder del Estado para establecer un conjunto de cambios, etcétera, ¿no? De la manera más tradicional. Y otra en que la Claro, revolución es una categoría, un concepto que trata de hablar de cambios profundos que se producen en determinado momento y determinada situación. La manera en que nosotros vimos esto básicamente fue lo de la revolución industrial. Más allá de la discusión acerca de si es adecuado o no el término revolución para hablar del proceso de industrialización que se da sobre todo con epicentro en Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del XIX, claramente ahí la idea de revolución es una idea que trata de captar la magnitud de los cambios, la velocidad de los cambios, pero no hay un actor dirigiendo esos cambios de manera consciente con un programa. Es una especie de ex post. Las personas observan lo que está sucediendo a su alrededor, observan lo que ha sucedido recientemente a su alrededor y dicen, bueno, acá ha ocurrido una verdadera revolución, en el caso que estaba mencionando yo recién, ligada al proceso de industrialización. ¿No? Entonces son dos maneras distintas, digamos, están vinculadas en el sentido de que ambas hablan de cambios, etcétera, pero vale la pena diferenciarlas. Entonces, cuando Hogan acá en estos capítulos habla de revolución, lo que está hablando eh, de alguna manera es de esta definición que vemos acá, ¿no?
la transformación de alguna manera social más intensa, acá cito directamente a Hobsbawm, ¿no? Para ver qué características le pone, cómo la adjetiva esta transformación. Dice la transformación más intensa, rápida, profunda y universal de la humanidad hasta el momento. Ese momento son las décadas de 1950 a 1960. Entonces acá lo que Hobsbawm quiere captar en estos dos capítulos, uno llamado la revolución social, ¿no? Y es donde acá define esta idea de revolución de esta manera. Y otro, revolución cultural, es no revoluciones políticas, como el accionar de movimientos revolucionarios, como los hay y muchos en el periodo. Fíjense que es el momento de 1949, la revolución china, después Te dejo lo tengo, no sé si alguien preguntó algo o si fue simplemente que... Creo que Baristo tenés abierto el micrófono. Eh, o la Revolución Cubana, en 1919 la Revolución en Nicaragua, procesos revolucionarios en África, la Guerra de Vietnam, que es una guerra revolucionaria, etcétera, sino a las transformaciones globales que se dan en este periodo y que habla que tendrían estas características, serían muy rápidas, muy intensas, muy profundas y sobre todo de carácter universal, de carácter global. Ahora vamos a ver cuáles son estas transformaciones. Unas son sociales, otras son culturales. Las ubica en el lapso de 20 años, en la inmediata posguerra, en la Segunda Guerra Mundial. Vimos en estas clases que pasaron, en las dos últimas semanas, finaliza en 1945, ¿no? Entonces ese periodo que se habla ahí, pero sobre todo a partir de la década del 50, y que es justamente también asociado Ahí está, ya está. en un momento en el cual eh, hay un crecimiento muy fuerte del capitalismo en las zonas centrales, lo que se habla de los años dorados del capitalismo. Ustedes van a leer también un capítulo precisamente del mismo libro de Hobbes en que habla de los años dorados, en lo que muestra el enorme crecimiento que se produce, sobre todo en los países centrales, pero en general en todo el globo. Hay un crecimiento general en todo el globo. Piensen para darse una idea nomás que la economía en Argentina después de va a crecer entre 1964 y 1974, en esos 6 años, en unas cifras que oscilan, según distintos autores, entre el 5,1% y el 7,1%, es decir, un crecimiento sostenido económico del PBI. Estamos hablando de una economía periférica del tercer mundo, pero asentada en procesos de industrialización, etc. Yo digo, bueno, imagínense lo que es este proceso en términos globales, que es un poco el trasfondo de esta transformación social de la que vamos a hablar ahora. Esto entonces para ubicarlos a ustedes, cuando nosotros les preguntemos acerca de estos textos de Hobbes, no confundan con las diferentes situaciones que se observan en la época de revoluciones políticas, etcétera, que son de otra naturaleza, que algunas de ellas las vimos en la clase anterior cuando hablábamos del tercer mundo, del antiimperialismo, del proceso de descolonización. Bien, entonces vayamos ahora. Simplemente vamos a ver que este PowerPoint se compone simplemente de esto, de una definición de qué es la revolución y luego de dos cartelones, uno que enumera cuáles son los elementos de la revolución social y otro que enumera cuáles son los elementos de la revolución cultural. Nada más que eso, vamos a discutir cada uno de esos ejes o por lo menos presentarlos rápidamente y después podemos dar entrada a las preguntas, a vincular esto con lo que veíamos la vez pasada, porque la vez pasada de alguna manera entramos por el lado del proceso de la descolonización y entramos por el lado más, si se quiere, político y geopolítico, pero que también abordaba todo este periodo, ¿no? Cuando veíamos la descolonización, la Guerra Fría, etc. Ahora vamos a los aspectos más estructurales y culturales. Por un lado, aquí hay un elemento en el cual Hogan quiere graficar de alguna manera la magnitud de los cambios, ¿no? Y habla metafóricamente de la muerte del campesinado. Claramente es una metáfora, se está refiriendo a la disminución de la proporción de campesinos de la población que vive en el ámbito rural, produciendo básicamente alimentos y otras materias primas, pero básicamente alimentos eh, en todo el globo, ¿no? Este es un proceso que no se da de la noche a la mañana y es un proceso desigual, en el sentido de que la muerte del campesinado, es decir, la desaparición de
el campesinado, la reducción de la proporción de la gente que vive en áreas rurales en relación a la gente que vive en áreas urbanas, es muy fuerte en determinados lugares, sobre todo en Europa, en eh, Estados Unidos. También es muy fuerte y notoria en América Latina, una región en la que la presencia del campesinado hasta la Segunda Guerra Mundial es muy grande y que sigue constituyendo la mayoría de la población en la mayoría de los países, salvo en algunos, entre los cuales se encuentra Argentina, y en la que se reducen los números de campesinos muy fuertemente en lo largo de los años 50, 60 y 70, pero no necesariamente es así en China, por ejemplo, en la que no se produce esta reducción, o en el sudeste asiático y en particular, por ejemplo, en India. Entonces, digo, ¿por qué esto es importante? Porque justamente China, el sudeste asiático, compuesto por China, por India y otras regiones como Vietnam, etcétera, eh, Tailandia, bueno, vamos a ver que en esos lugares no se registra lo mismo y tenemos que tener en cuenta que esa población que vive en esos territorios es enorme y ocupa una alta proporción de la población del planeta. Pero, de alguna manera, estos son fenómenos regionalmente acotados, por más que, insisto, sean regiones de un enorme impacto sobre la cantidad, sobre la proporción global de la población y son amplios territorios muy grandes, digamos, de lo que estamos hablando. Pero en el resto del planeta, donde hay un proceso acelerado de desarrollo del capitalismo, vemos que se produce este fenómeno. Y por lo tanto, este fenómeno está acompañado de otro que también es muy importante tener en cuenta, que es que hay un proceso muy fuerte de aumento de la productividad en la producción rural. Y en ese sentido se producen algunos fenómenos paradójicos, que algunos de los países que se van a transformar en principales productores de alimentos, por ejemplo, van a ser los países industrializados y desarrollados. Un caso paradigmático es Estados Unidos. Porque evidentemente lo que nosotros tenemos que pensar que para que se produzca semejante retroceso de la población rural es que ha habido un enorme proceso de incremento de la productividad en la manera en que se produce en el campo. Entonces esto tiene consecuencias más amplias porque tiene que ver con los modos en que se producen los alimentos, con el retroceso de, por ejemplo, áreas boscosas, etcétera, etcétera, para ser incorporadas a, a la producción agrícola ganadera, con, fíjense que a 70 años nosotros, atravesando ahora una pandemia global, de alguna manera se la ha vinculado a alguna de las consecuencias de este proceso cuando se la vincula con el desmonte, la tala de bosques, etcétera, ¿no? La creación de la frontera agrícola hasta lugares que hizo que entraran en relación ecosistemas que de alguna manera hicieron que sea más fácil el traslado de virus de origen animal a poblaciones humanas, etcétera. Entonces digo, fíjense que son transformaciones de largo plazo que incluso van teniendo consecuencias a lo largo del tiempo y que no siempre son fáciles de prever, ¿no? Eh, y también implicó el momento en el cual aparecen un conjunto de tecnologías que hoy están en candelero. Se habla de la revolución verde, que en realidad esa revolución verde tendríamos que separarla de lo que es lo que nosotros pensamos como los movimientos verdes hoy, ¿no? Ecologistas, etcétera. Porque esta revolución verde en realidad lo que está indicando es la aplicación de un conjunto de tecnologías, de fertilizantes, etcétera, que son muy nocivos desde el punto de vista de la reproducción de las de los suelos, etcétera, ¿no? La contaminación, el tipo de alimentos que se producen, si son saludables o no, los riesgos para la salud humana, todo este tipo de cuestiones. Bueno, acá estamos en el momento en que aparecen estas transformaciones productivas que hoy están puestas justamente bajo el foco de la crítica política de amplias organizaciones y sectores y partidos políticos también, etcétera, que piensan que hay ahí un proceso de desarrollo que es nocivo tanto para la reproducción de los suelos como para el modo en que se producen los alimentos, etcétera. Evidentemente, si hablamos de retroceso del campesinado,
la contracara evidente de este retroceso es, por lógica consecuencia, el crecimiento de la urbanización y de las ciudades. Y eso es un rasgo global también. Ahí Hobsbawm da ejemplos muy llamativos del modo en que crecen las ciudades en la época en todo el globo, incluso en lugares en los cuales ese retroceso del campesinado no es tan fuerte en términos proporcionales como India y China. Pero India y China, cualquier migración interna en India y China del campo a la ciudad implica el enorme crecimiento de las ciudades también en esas regiones. Y acá, con el crecimiento de la urbanización, de nuevo, vienen asociados un conjunto de problemas que, de alguna manera, hoy en día también están vinculados a algunos de los problemas más candentes desde el punto de vista del medio ambiente o de la ecología, de la sustentabilidad del planeta, etcétera, ¿no? Por lo que es la contaminación, la emisión de gases tóxicos, la producción de basura y un largo etcétera. Esta urbanización aparte implica también una urbanización acelerada que por lógica consecuencia no alcanza a tener, eh, digo, condiciones que permitan el buen desarrollo de la vida urbana para el conjunto de la población que empieza a vivir en las urbanizaciones. Y también hay momentos de un enorme crecimiento de lo que va a tener diferentes nombres a lo largo del planeta, pero que se trata de barrios populares, precarios, sin las condiciones de higiene necesarias, sin las condiciones sanitarias necesarias, con grandes niveles de hacinamiento, con enorme concentración de bolsones de pobreza, etcétera, ¿no? Lo que en Argentina en un momento se hablaba de villas miseria, que tiene diferentes nombres en diferentes regiones del globo y que crecen en este momento de una manera enorme, sobre todo a partir de que son los lugares en que en general se transforman en el primer escalón de recepción de las poblaciones que emigran del campo a la ciudad en todo el planeta. Entonces, acá en este plano de la urbanización también hay un conjunto de problemas particulares, diversos, que después, si quieren, podemos tocar, pero que son un poco sintéticamente lo que yo le acabo de mencionar. Yendo más a otro tipo entonces ya de dimensiones que están o que entran dentro de lo que Hobsbawm engloba bajo esta cuestión de la revolución social, va a señalar y algunos aspectos, y vamos a concentrarnos ahora en tres, que son un poco sus ejes, ¿no? Y que están vinculados algunos también de los cambios que después él sintetiza como revolución cultural en un periodo, que son los siguientes. El primero, ¿no? Está hablando de una modificación también socioeconómica de la población a partir de, primero, básicamente, bueno, esta cuestión más básica de estructura social, de crece el campesinado, crece la población urbana, si crece la población urbana, evidentemente están creciendo otros sectores de clase, ¿no? Clásicamente los sectores asalariados urbanos. Ahora, entre estos sectores asalariados urbanos va a haber como un sector muy importante que va a crecer en la época, sobre todo en los países industrializados y centrales, pero nosotros también lo verificamos para América Latina, por ejemplo, es el crecimiento de los profesionales y los universitarios, o les profesionales y les universitarios, por hablar de manera más precisa, en el sentido de que claramente estamos hablando de un crecimiento diverso acá desde el punto de vista sexual y genérico, ¿no? Y están de la mano, porque evidentemente el crecimiento de los y las profesionales tiene que ver con el crecimiento de las matrículas universitarias en todo el mundo. Y si ustedes analizan los movimientos estudiantiles, las rebeliones estudiantiles de fines de los años 60, etcétera, bueno, está claramente entonces vinculado a este crecimiento de la matrícula universitaria. Nuevamente, en el texto de Hobsbawm ustedes van a encontrar sorprendentes números acerca del crecimiento de las matrículas universitarias, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, pero también en América Latina y en otras regiones del globo, a lo largo de los años 60 y 70, que van a hacer que prácticamente, sí, al finalizar la Segunda Guerra o a principios de los años 50, por lo menos en Europa, un tercio de esa composición universitaria ya eran mujeres, era un número importante. Para los años 80, cuando empieza la década del 80, ya la mitad son mujeres, por ejemplo. Esto también está hablando de otro tipo de cambios que vamos a seguir tratando paulatinamente en los diferentes
variables que vamos a ir analizando ahora. También esto se produce en otros lugares y vamos a ver que si nosotros avanzáramos en el tiempo, en muchos casos, esto incluso vamos a ver que en muchas profesiones, etcétera, yo no tengo hoy los datos de las matrículas universitarias en Argentina, pero en muchos de esos lugares incluso la mayoría pasan a ser mujeres. O sea, hay un cambio en pocos años importante desde el punto de vista de la distribución de la población universitaria, de las matrículas, de quiénes son les que se reciben en las universidades y la enorme presencia de mujeres en estos ámbitos que va a modificar entonces un montón de cuestiones. Este crecimiento de los y las profesionales, que tiene que ver también con los procesos de urbanización, en el sentido que el crecimiento de la urbanización se habla de modernización, ¿no? Un término que siempre es complejo porque remite a cierta idea eh, de mejor peor, no esta idea de moderar. Siempre la palabra modernizar tiene un tufillo a que la modernización es algo que es positivo, no necesariamente es así. En estos casos estamos hablando de un proceso de urbanización que tiene rasgos negativos muy profundos desde todo punto de vista, del modo en que vive la población en ellas y de sus efectos sobre el planeta, del modo en que se producen las mercancías que consumimos, etcétera, un largo etcétera. Pero digo, modernización en el sentido de que hay una transformación, se hace mucho más heterogénea la estructura social, la estructura productiva, crecen los servicios, etcétera. Y en ese crecimiento lo que hay en general es una demanda muy fuerte de profesionales en el mercado de trabajo, tanto sea en el Estado como en el ámbito privado. Estamos hablando de los años 50, 60, 70, pero si nosotros viéramos lo que pasó ahora, después de la enorme revolución de nuevo de las tecnologías de la información, vemos que eso incluso tiene una vuelta de rosca más, que la veremos en su debido momento en los últimos 40, 50 años, de los 70 para acá, eh, que también va a implicar o va a tener impacto en esta variable que nosotros estamos hablando ahora, ¿no? Entonces acá hay una demanda mayor y hay un entonces crecimiento de este sector, y este crecimiento de este sector tiene importancia sobre cuestiones también culturales, ¿no? Y políticas. En el caso, por ejemplo, yo les mencionaba, este fenómeno está íntimamente ligado con todas las rebeliones, que si quieren después podemos hablar, estudiantiles que se dan en la época y que se verifican en partes muy distintas del globo en el periodo. Desde México, 68, 67 y 68 hay un reguero de rebeliones estudiantiles en Europa, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, el mayo del 68, el más conocida de todas, ¿no? Pero también movimientos en España, a pesar de la dictadura franquista. Y hay movimientos también en países del bloque socialista, claramente la Primavera de Praga, 1968, es el más conocido de ellos, pero hay otros movimientos en Polonia y en otros lugares. No sé si mencioné México, 1968 recién, digamos, en América Latina. Hay movimientos importantes, digamos, si nosotros vemos el Cordobazo 1969 en Argentina, es una movilización de dos patas, es obrera, pero es estudiantil también. Las organizaciones político-militares y las organizaciones políticas de la nueva izquierda en el planeta están profundamente marcadas por la presencia de jóvenes y estudiantes. Entonces digo, esto es Estados Unidos, ni les cuento, ¿no? Berkeley, por ejemplo. California va a ser un lugar en el que va a haber una enorme militancia estudiantil, rebeliones, ocupaciones de campos universitarios, etc. Entonces digo, bueno, esto es un elemento que tiene consecuencias políticas también en el peligro. 3. La clase obrera industrial, va a decir Hobsbawm, va a tener profundos cambios, ¿no? Él va a tratar de hacer una especie de evaluación entre cambios socioeconómicos que hacen a su composición social, a cambios internos en la fisonomía de la clase obrera industrial, pero sobre todo hablar de cambios de lo que él llama crisis de conciencia, es decir, cambios en términos identitarios, políticos, culturales de la clase obrera industrial. Entonces, esta clase obrera industrial se va a ver impactada, primero por la modernización tecnológica, que va a implicar cierta presión, es una clase obrera que va a estar también, digamos, ¿no?
Lo que quiero plantear es que empieza un proceso de disminución proporcional de la clase obrera industrial frente a otros trabajos asalariados, por ejemplo en servicios, en el Estado, administrativos, etcétera. Te va a decir, bueno, la clase obrera industrial va a perder peso proporcional, aunque no necesariamente va a perder peso numérico en esta etapa. Eso quizás va a pasar luego en los años 80, 90, etcétera, en que la clase obrera típicamente industrial va a empezar a decrecer incluso en términos absolutos, numéricos, por los cambios tecnológicos que van a expulsar mano de obra de esos lugares. Dice, acá no es tan importante eso. Además, dice, globalmente lo que vemos es la industrialización de otras regiones del globo que hace que numéricamente crezcan la cantidad de obreros asalariados de las industrias, porque se industrializa Brasil, porque se industrializa Sudáfrica, porque se industrializan regiones de América Latina, como Argentina, México. Argentina ya viene con un proceso de industrialización importante en los años 30, pero crecen en nuevas industrias. Lo que se va a conocer luego como los tigres asiáticos, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia. China va a entrar en un proceso de industrialización en los años 70 importante y por lo tanto, si uno mira numéricamente la cantidad de obreros industriales, crece también. Pero decrecen proporcionalmente, sobre todo en las regiones en que habían sido la vanguardia del movimiento socialista. Entonces, esta es una primera situación. Crecen otros segmentos de la clase obrera, que no son los industriales, y que muchas veces no se perciben a sí mismos como trabajadores asalariados y tienen un proceso lento de identificación como trabajadores, como trabajadoras. Pensemos en los trabajadores y las trabajadoras universitarias, ¿no? Los sindicatos docentes, por ejemplo, que van a tener un crecimiento mucho más grande a partir de los años 70, de los años 70, por ejemplo, en Argentina. Los mismos universitarios también, más tardíos incluso. No es que no haya habido luchas gremiales con anterioridad, hay huelgas de maestras desde 1880 en Argentina. Hay enormes huelgas en la década de 50 de maestros y de maestras, hay enormes huelgas a principios de los 70, pero digo, hay un proceso más lento de constitución de esa identidad y de la autopercepción, digamos, y identificación como lo que somos, trabajadores y trabajadoras asalariados, importantes miembros de la clase obrera, en un sentido amplio y no industrial. E incluso al día de hoy, muchos de nuestros compañeros, nuestras compañeras, yo soy delegado del sindicato, por ejemplo, docente de la universidad, no se autoperciben de alguna manera, digo, me causa gracia si se autoperciben porque parece que estas cuestiones identitarias más vinculadas al género, digo, o no se ven a sí mismos o se piensan de una manera alejada de la clase obrera, no sé si forman, siente parte de la clase trabajadora, siente parte de esas cosas que nunca le sabe muy bien qué es, que es la clase media, pero que tiene otra lógica, que no tienen que ver con lo socioeconómico, sino con lo cultural, identitario, los valores de consumo, etc. Si quieren podemos hablar de eso después. Y hay algunos otros cambios que son importantes que tienen que ver con las migraciones estas que estamos hablando, modifica también la composición de esos obreros y esas obreras. En Europa lo que vamos a ver, en un proceso que aparte no solamente las migraciones son internas, sino vienen también migraciones externas de países, por ejemplo, que fueron antiguas colonias, va a empezar a haber también una transformación que va a generar una modificación de sus componentes étnicos y raciales de la clase obrera en algunos lugares. Y esto va a generar divisiones internas, etcétera, segmentaciones internas. Todo esto vinculado a otra cuestión que es el enorme crecimiento, y acá sí, sobre todo en Europa y Estados Unidos, de los niveles de consumo en el momento de auge del capitalismo, de la clase obrera industrial, de los ámbitos productivos más importantes, pensemos en las automotrices, en el petróleo, el carbono, lo que sea, va a dar niveles de consumo que también va a plantear Hogan, va a aburguesar de alguna manera esa clase obrera que va a perder la radicalidad que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Y en esto es cuando aparece la crisis de la conciencia. De alguna manera, esa clase obrera se va a hacer menos socialista de lo que era hasta ese momento, e incluso en algunos casos, sectores importantes de esa clase obrera van a ser apoyos electorales de fuerzas conservadoras. Claramente en Inglaterra, cuando suma Margaret Thatcher en 1979, va a tener un fuerte voto también de sectores de la clase obrera. Impensable 20 años atrás, en que claramente la clase obrera inglesa era masivamente miembro del Partido Laborista. Pero empieza a identificar
a asociarse a ciertas críticas del liberalismo, y lo que va a ser el neoliberalismo a partir de los años 70, contra las estructuras del estado de bienestar, etcétera, porque considera esa clase obrera bien paga, mejor acomodada, etcétera, que parte de los impuestos que paga, parte del dinero que va a derivarse a las políticas sociales del Estado, está de alguna manera sosteniendo, y ahí va a ser hegemonizada, digamos, de alguna manera colonizada por el discurso de las clases dominantes, sectores de la población que no trabajan, que son vagos, etcétera, seguro de desempleo, seguridad social. O sea, va a pasar por un fuerte proceso de individualización. Acá Hoffman va a decir, acá hay una cuestión muy importante, si antes de la Segunda Guerra Mundial, en el conjunto de Europa, la experiencia de la clase obrera e industrial era una experiencia colectiva, y una experiencia colectiva directamente por sus lugares de habitación, porque sus casas eran precarias, porque parte, digamos, de su vida transcurría en las calles y demandaba la acción colectiva. Sus ámbitos de sociabilidad eran los bares, sus diversiones tenían que ver con prácticas al aire libre, deportivas. No existía, digamos, la televisión como elemento de alguna manera de acceso al entretenimiento, etcétera, que implica cierto retraimiento de sectores más acomodados al ámbito privado, ¿no? Para satisfacer un conjunto de necesidades necesariamente demandaba de la acción colectiva, y por lo tanto había que formar parte de mutuales, cosas por el estilo. Dice, bueno, este enriquecimiento genera privatización de la vida, genera aumento del individualismo de estos sectores, encierro en sus propias familias, la capacidad de acceder a lugares habitacionales más cómodos, más amplios, que hacen más, si se quiere, satisfactorio permanecer puertas adentro. Y en todo este sentido va a estar hablando Hobsbawm de un proceso en el que también hay explicaciones estructurales que están detrás del crecimiento del individualismo dentro de la clase obrera y la pérdida de esa experiencia colectiva de vida. Sus ámbitos de sociabilidad ya van a dejar de ser el sindicato, van a dejar de ser el partido político, etc. Por último, va a hablar también Jobo de la entrada masiva de las mujeres, en ese sentido va a hablar sobre todo de las mujeres casadas al mercado de trabajo, y esto también va a ser un componente que va a ser un elemento de segmentación de esa clase obrera que en algunas de sus actividades era predominantemente masculinas, en otras no, digamos. La industria textil siempre fue una industria de predominancia de mano de obra femenina, y otras industrias más que uno puede ir pensando, digamos, ir detectando, eh, fueron industrias en las que hay presencia de trabajo femenino desde siempre, ¿no? Digo, la textil y la del vestido, todo eso de la confección, porque fue históricamente así, desde el siglo XIX. Y acá hay varias cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, en la que se produjo una entrada masiva de mujeres al mercado de trabajo, y no necesariamente el fin de la Segunda Guerra Mundial significa que las mujeres entonces vuelvan a encerrarse en sus hogares. Acá siempre igual hay que ir con cuidado porque la mirada es demasiado. Digamos, lo que hay que entender es que hay un crecimiento de la cantidad de mujeres como parte de la población industrial y del mercado de trabajo más en general. Hay un crecimiento de las mujeres casadas, pero no hay que tener una mirada, digamos, equivocada en el sentido de que antes no las había, ¿no? Acá hay una cuestión de proporciones. Crece este fenómeno, pero estaríamos muy equivocados si pensáramos que las mujeres no formaban parte ya en algunos ámbitos masivamente del mercado de trabajo con subas y bajas. Nosotros hablamos de la revolución industrial y hablamos que solamente un cuarto de la población inglesa que formó parte de las unidades productivas que fueron el corazón del proceso de industrialización fueron obreros adultos, hombres. Los otros tres cuartos fueron niños y mujeres. Entonces digo, ¿no? Tengamos en cuenta estas características. Las mujeres trabajaron masivamente en tareas rurales siempre, de manera visible o de manera invisible.
empezaban a formar parte desde hacía muchísimo tiempo de determinadas profesiones, como puede ser la educación, puede ser el Estado, puede ser las tareas administrativas, el comercio, etc. Insisto, de algunas industrias, textil de siempre, la fábrica de cigarrillos de siempre, el fileteado del pescado de siempre, las mujeres que trabajaban en los frigoríficos desde siempre. ¿Se entiende? Entonces digo, bien, hay que tener acá una saber de qué está hablando esto. ¿No? ¿Sí? Un crecimiento, pero digo, no es una idea de que entonces después de la Segunda Guerra Mundial aparece la mujer en el mercado de trabajo, porque si no estaríamos pifiándola de cabo a rabo. Piensen en las propias historias familiares de ustedes y verán que seguramente sus madres, sus abuelas, etcétera, trabajaban muchas de actividades muy diversas. Y esta entrada masiva de las mujeres casadas al mercado de trabajo está implicando una serie de cambios que los podemos empezar a mirar ahora cuando hablamos de las cuestiones también culturales. Evidentemente, implica en principio, bueno, una transformación de hecho de el hogar. Mujer casada que trabaja es un hogar distinto al de la mujer que no trabaja y es a tiempo completo dedicada a las tareas de cuidado y de la reproducción doméstica. Y acá viene entonces el otro capítulo en el que Hobbes va a tratar de ligar algunos de estos elementos que componen esto que llama revolución social, después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1990, la fecha, pero nosotros estamos hablando sobre todo de los cambios bien profundos de los años 50, 60 y 70. ¿No? Es un momento en el que tenemos que pararnos en esta mirada de largo plazo para poder retomar nuestras miradas más vinculadas a procesos políticos y otro tipo de procesos. Hay un conjunto de elementos que si ustedes los miran, los tres que están acá, crisis de la familia tradicional, el surgimiento de una cultura popular o juvenil, la irrupción, digamos, de una nueva ola del feminismo fuertemente vinculada a la idea de liberación sexual, claramente pueden pensar ya en vínculos con los aspectos que estábamos mencionando. Porque muchos hablan directamente de eso. Si hablamos de las universidades, bueno, hablamos de cultura joven, la posibilidad de la aparición de una cultura joven o de la aparición de la juventud como un actor importante, está fuertemente vinculado a los procesos de urbanización, etcétera. Todas estas cuestiones que estamos mencionando de esta nueva fuerza de los jóvenes y esta, si se quiere, nueva fuerza o presencia pública de las mujeres, inevitablemente va a repercutir sobre las formas tradicionales de la familia, de la... eh, ¿cómo se llama? Sí, sí, digamos, de la familia, básicamente. En ese sentido, es. Esperen, que dice lío, me parece, ¿no? No sé si me fijo. Hay una serie de cosas que es interesante mencionar. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis de la familia tradicional? ¿No? ¿Cuál es esa familia tradicional? Esa familia a la cual hoy de manera más precisa se suele caracterizar como familia patriarcal y que así de alguna manera la caracterizaban desde sobre todo el movimiento feminista. Es una familia en la cual de algún modo, bueno, dejo de compartir pantalla porque ya son estos tres elementos y vamos a hablar de estos elementos y prefiero verlos un poco más grandes ustedes, si les parece. Eh, bien, es de alguna manera una familia que se caracteriza por un conjunto de rasgos. Un matrimonio formal con relaciones sexuales, digamos, privilegiadas para los cónyuges, la idea de que uno establece un matrimonio, que está formalmente establecido, que está reconocido por el Estado al menos, en algunos casos por la Iglesia y por el Estado, y que las relaciones sexuales entonces se van a mantener entre los cónyuges, digamos, que han formado esa familia. El adulterio, por lo tanto, como una falta en todo el mundo, incluso una falta que tiene penas en esa época todavía en los códigos legales, y que en este modelo familiar se basa sobre una jerarquía, además, ¿no?
son relaciones que no son relaciones entre iguales, son relaciones de alguna manera que le dan un lugar de superioridad al hombre sobre la mujer y a los padres sobre los hijos y hasta cierto punto, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, incluso uno podría decir que también implicaba una jerarquía entre generaciones, ¿no? Entre las generaciones adultas y las generaciones más jóvenes, más allá de la relación puntual dentro del seno familiar entre padres e hijes. Bueno, todo esto va a empezar a cambiar aceleradamente y vamos a ver, incluso con estadísticas, Hogan menciona algunas de esas, podríamos mencionar muchas más, en la que aparece, digamos, hay estadísticas y hay incluso legislación en ese sentido, ¿no? Pero nosotros vamos a ver en las estadísticas sociales cómo aumenta el número de divorcios, aumenta la cantidad de hogares unipersonales, aumenta la cantidad de hogares con jefes de familia que son mujeres solteras con hijes, por ejemplo. Entonces eso está indicando una transformación, aparecen, digamos, hogares de segundas nupcias o hogares que son los productos de que se establecen digamos, nuevas parejas y que también tienen hijos. Entonces empieza a haber una modificación que hoy para nosotros bueno, esto avanzó muchísimo más porque hoy nosotros tenemos hogares que en la época eran muy difíciles de pensar, ¿no? Entre personas del mismo sexo, del mismo género, etcétera, un conjunto de variables y de posibilidades que en ese momento no estaban, por supuesto, bien vistas, que hay un elemento parte cultural muy fuerte, pero eso es un proceso que se empieza a generar de una manera muy fuerte en la época y que estaba asociado a uno de los elementos que forman parte fundamental, ¿no? Que acompaña, digamos, al feminismo, que es también la idea de liberación sexual, ¿no? Y en este caso, una liberación sexual es una liberación sexual sobre todo para las mujeres, porque consuetudinariamente en la época los hombres solían, digamos, tener relaciones sexuales previas al matrimonio o por fuera del matrimonio, ya sea pagando o no, pero digamos, pero en general la tenían, ¿no? Para las mujeres esto era más reducida, estas posibilidades, o por lo menos los costos eran mucho más altos, ¿no? Para las mujeres en ese momento y con las normas culturales que regían en la época. Empieza a haber también un proceso de liberación sexual que se nota también en la presencia pública de los homosexuales, ¿no? Y en menor medida para otras identidades de género, pero que paulatinamente van a ir ganando terreno en algunos lugares, qué sé yo, básicamente puede ser en Nueva York, ¿no? En Estados Unidos en los 70, ¿no? No en Argentina quizás, pero digo, pero empezamos a ver este proceso que hoy es algo bien extendido. Y yo le decía, esto también se va traduciendo en cuestiones de legalización, ¿no? En las leyes, ¿no? En la legalización en algunos lugares de las relaciones entre homosexuales, una extendida legalización de leyes del aborto que van a dar paulatinamente lugar en la época. Va a haber leyes que promuevan la anticoncepción. Bueno, la píldora, digamos, ¿no? En los años 60 va a ser un elemento anticonceptivo, un elemento muy importante de posibilidad de mayor seguridad que le otorga a las mujeres, la posibilidad de tener relaciones sexuales y no estar permanentemente atadas al miedo del embarazo no deseado, etcétera, con todas las consecuencias que eso tiene. Eh, la proliferación de la cohabitación previa al matrimonio. Bueno, muchas de estas cosas estaban prohibidas por la ley, o por la religión, o por la moral, o por el que dirá, ¿no? Entonces esto es algo que empieza a entrar fuertemente en crisis en la época, a haber cambios importantes. Y cuando hablamos de la emergencia de esta cultura popular, cultura juvenil, acá es interesante porque implica un cambio muy fuerte en lo que respecta a la relación entre las distintas generaciones. La juventud, en algún punto, y eso también es interesante, empieza a concebirse de alguna manera, ¿no? A transformarse la idea que se tiene de la juventud y aparece algo así como que la juventud es algo así como la fase, si se quiere, culminante del pleno desarrollo humano y ya no como era antes, simplemente una fase preparatoria para la vida adulta, ¿no? Hay una especie de trastocamiento
de la manera en que se empieza a pensar la vida y la cuestión generacional, hasta el día de hoy en que en realidad, no, en esa época, antes de los años 40, los códigos de vestimenta, etcétera, estaban marcados por la vida adulta, ¿no? Hoy es un poco al revés, digamos. Esa adultez solimos vestirnos igual que se visten los jóvenes y estamos asumiendo de alguna manera esa, esas modas, esos estilos, etcétera. Que empieza a haber toda una transformación muy fuerte en ese sentido y una ruptura de esas barreras que segregaban tanto a los diferentes grupos sociales y a los diferentes grupos generacionales, ¿no? Es decir, los trabajadores y las trabajadoras se vestían de alguna manera, los sectores de clase media se vestían de alguna manera, los sectores de clase alta se vestían de una manera, los hombres adultos se vestían de una manera y eran un modelo para los hombres jóvenes o para los adolescentes. O sea, uno hoy, digamos, vemos el fin de ese camino en lo cual hay una transformación muy fuerte en la que se da, que se rompen esas barreras claramente establecidas, ¿no? Obviamente siguen persistiendo las diferencias, pero muchas veces son de grado, en el sentido de que muy probable una persona adinerada y una persona de los sectores populares usen los dos vaqueros, nada más que uno va a ser un vaquero que va a salir, no sé, 10.000 pesos y el otro va a ser un vaquero de segunda mano o que consiguió porque él se lo dio, ¿no? Digo, pero digamos, lo usan vaquero, por decirlo de alguna manera, ¿no? O remeras o lo que sea. Antes era directamente una transformación de cualidad. Acá parece más una cuestión de grado en una cultura que se hizo más homogénea en términos generales. Y en ese sentido hay un elemento importante también, porque en la época prácticamente todos los dirigentes políticos eran viejos, ¿no? Fidel Castro, cuando al frente de la Revolución Cubana aparece al frente del Estado y tiene 32 años, es una absoluta rareza. La mayoría de los líderes políticos, revolucionarios o no, son personas que están en muchos casos por arriba de los 60 o de los 70 años, ¿no? Incluso en la final, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, sigue habiendo algunas figuras que están al frente de los principales estados del mundo. Pensemos en Adenauer en Alemania, en De Gaulle en Francia, en Franco en España, en Churchill en Inglaterra, en Stalin y Tito en el mundo comunista, Ho Chi Minh, Mao, etc. O Khrushchev, que es quien va a luego suceder a Stalin, o en los estados postcoloniales en la India, Gandhi, Nehru, en Indonesia, Sukarno, etcétera, que son personajes públicos que ya eran conocidos antes de la de la Segunda Guerra Mundial, algunos incluso que tuvieron acción en la Primera Guerra Mundial, Stalin, Churchill, etcétera. Entonces, digo, son verdaderos gerontes. Entonces, esta irrupción de la cultura juvenil también de alguna manera es una irrupción contra la gerontocracia, contra este predominio de los viejos mandando y dirigiendo de alguna manera el mundo, ¿no? Ahora bien, esta irrupción de la juventud también tiene un elemento económico muy fuerte y es que se transforma sobre todo en las economías desarrolladas en un mercado, ¿no? Porque estos jóvenes, muchos jóvenes profesionales, jóvenes que ingresan masivamente al mercado de trabajo, o jóvenes que son trabajadores y trabajadoras industriales, pero ahora con una economía capitalista que está en crecimiento y que por lo tanto tienen un mayor poder adquisitivo que sus padres. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la clase obrera en su conjunto vivía básicamente tratando de satisfacer día a día sus necesidades básicas elementales. Ahora la clase obrera industrial de los países desarrollados al menos, pero también de algunos lugares del tercer mundo, como Argentina, como Brasil, como México, era una clase que podía aspirar a una casa, aspirar a bienes de consumo como heladeras, televisores, radio, de ese tenor, a tener un pequeño autito, etcétera. Y todo esto está haciendo que se genere también un verdadero mercado de masas juvenil, ¿no? Otro elemento que es interesante y que hoy lo vemos, digamos, claramente es que el desarrollo tecnológico también fue acelerando de alguna manera la obsolescencia de las generaciones de los mayores. Quienes eran antes los que sabían y claramente a partir del desarrollo tecnológico dejan de ser. Y otro elemento interesante es que en la época esta cultura juvenil se hace muy internacional. Es un poco lo que podemos ver hoy, ¿no? Que hoy vemos un videoclip de cualquier lugar del mundo, de trap o de lo que sea, y más o menos vemos lo mismo. Digo, en este momento empieza a aparecer
esto de una cultura que se internacionaliza y acá un vehículo muy importante de esa cultura que se internacionaliza es el rock. El cine, etcétera, pero fundamentalmente el rock. Otro elemento interesante es que es una cultura juvenil que también trastoca de alguna manera, si antes, a ver, los jóvenes de los sectores populares aspiraban a los modelos o imitar los modelos todavía de los sectores más acomodados o en su caso de los sectores bohemios, artísticos, etcétera, ahora masivamente lo que hay es una especie de adopción de las ropas y de los modos culturales de los sectores populares o de las clases trabajadoras. El jean es una de esas adopciones, era el pantalón de trabajo, el jean, ¿no? Esa adopción generalizada de esas formas culturales de los sectores populares es algo novedoso también en la época, la hace también masiva, es una moda más barata de alguna manera y que por lo tanto encuentra el mercado de masas. No es un fenómeno que quede exclusivamente en la época, nosotros vemos esta, digamos, transformación en la cual muchos productos de los sectores populares empiezan a ser consumidos por los sectores cultos, sectores de la clase media, sectores con niveles de ingreso mayores. Pensemos en formas de vestimenta de los sectores populares en Argentina que son adoptados por los sectores eh, de mayores ingresos. O formas culturales como la cumbia, etc. ¿No? De la cumbia villera a fenómenos como el de elegante ahora o lo que sea, digamos, están hablando un poco. En Estados Unidos muy fuerte lo que es toda la cultura del rap, etcétera. En la época del hip hop, etcétera, que son culturas de sectores populares urbanas que van a ser paulatinamente adoptadas y van a conseguir, digamos, circulación masiva en mercados de masas consumidos por el conjunto de la sociedad y que van a ser grandes negocios. Eh, Hay algunos datos que da Hogan que son realmente increíbles en relación, por ejemplo, a lo que es la venta de discos en la época, ¿no? Y fíjense, bueno, que es la época de los años 60 de, yo, bueno, ahora no lo podemos hacer porque es un despelote con esto de la virtualidad, la verdad que ya agotó, pero como teníamos clases presenciales, yo les pasaba, por ejemplo, recitales, los invito a que lo hagan, del, qué sé yo, no sé, de Rolling Stone, de lo que sea, entre el 63 y el 65, 66, y van a ver cómo en 2 o 3 años se modifica absolutamente, no solo la vestimenta de los que integran los grupos de música de rock, sino también las vestimentas y los modos del público de rock, y eso es muy interesante, ¿no? Un ejemplo muy claro va a ser, por ejemplo, Jean Gusto, que en 1969, pero incluso es muy fuerte, yo mirando así como de manera año a año, lo que yo podría decir, un quiebre muy fuerte entre el 63 y el 65, por ejemplo, ¿no? Que es increíble. Eh, y que se puede ver casi con una mirada antropológica simplemente buscando videos de recitales de la época de, qué sé yo, de Who, o bueno, sea el Rolling Stone, lo que pasa en la música folk en Estados Unidos, o en una cantante como Nina Simone, una artista, digamos, de la comunidad negra, etcétera, en la que vemos la transformación que se da en sus propios modos de vestirse, en sus propios modos de presentarse, pero también en los modos de vestirse, de presentarse y de comportarse del público que los va a ver, incluso con transformaciones muy fuertes, en el sentido de que todavía vemos a veces en el 65, 63, chicos todavía con traje y corbata, ¿no? Entre el público de estos grupos, y 2 años más tarde eso es casi imposible, o algunos que están acompañados por sus padres, y 2 o 3 años más tarde esto ya no se va a verificar. Más nadie va a empezar a aparecer en la época lo que es una especie de abismo generacional, una ruptura muy fuerte, que luego con el correr de los años se fue de algún modo suavizando, ¿no? Yo lo puedo hablar, digamos, en mi propia experiencia personal. A mí, la distancia que había entre mis consumos culturales y la de mis padres es mucho menor a la que hay entre los consumos culturales de mis hijas y los míos. En el sentido de que esa distancia generacional también se fue de alguna manera achicando. Entonces, digamos, la cultura juvenil fue una verdadera revolución en el comportamiento y en las costumbres, en el modo de disponer del ocio, ¿no? En las artes comerciales incluso, porque aparece una estética distinta. Y de alguna manera hay dos características muy fuertes, que es esta idea de que es una cultura populista, iconoclasta, que va en contra, populista en el sentido de que trata de hacer de lo popular su leitmotiv y también iconoclasta en el sentido que va en contra de los símbolos y las imágenes que habían preponderado en la cultura tradicional de sus padres, de las generaciones anteriores. Y es una cultura, de todas maneras,
que tiene, esto es interesante para discutirlo, ¿no? Eh, Hobsbawm lo plantea claramente, va a hablar de una cultura que se va a manejar sobre todo sobre la idea de una cuestión fuertemente individualista, en el sentido que de alguna manera lo que está planteando es permanentemente el deseo individual como un elemento central de esa cultura. Y entonces dice, va a tener como consecuencias paradójicas en el sentido, va a ser un impulso a fuertes movimientos políticos y a movimientos sociales muy importantes, como el movimiento estudiantil que yo estaba mencionando, mientras que por otro lado también va a dar esta multiplicidad de identidades, de grupos, etcétera, que están de alguna manera permanentemente detrás de sus marcas identitarias, de las propias tribus, del ego por sobre lo colectivo, ¿no? Del goce individual por sobre la satisfacción de las necesidades del colectivo, esa cultura colectiva que formaba parte del patrimonio cultural de la clase obrera. Y una dificultad ahí para compatibilizar estas cuestiones, ¿no? Esto es una cosa interesante para pensar. Y por último estaba este elemento que yo les mencionaba del feminismo, ¿no? Y la liberación sexual. Digo, va a ser el momento de la segunda ola. Voy a ser muy rápido en esto, y porque aparte me parece que es algo que probablemente muchas de las que están acá puedan conocer incluso más que yo, digamos, en el sentido de que estos últimos 4 y 5 años han sido una fuerte militancia en ese sentido, y también esa fuerte militancia en el sentido de la agenda feminista ha generado también un conocimiento muy profundo de la propia historia, de las diferentes olas del feminismo, etc. Entonces voy a abrir la discusión para que podamos intervenir todos y cada uno pueda decir lo que le parezca de estos temas, de estas cuestiones. Me gustaría simplemente centrarme en algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en cuál era la agenda fundamental eh, de esta segunda ola feminista en la época, ¿no? En el sentido de que estaba todo este elemento de liberación sexual, etcétera, formando parte, digamos, de su agenda, pero no olvidemos algunos de los ejes fundamentales de este feminismo, de estos movimientos de liberación de la mujer, etcétera, que es la idea de igual salario para igual trabajo, la idea de igualdad en el acceso al trabajo y la educación, ahí sí, ligado a la liberación sexual, la libre utilización de los anticonceptivos, y fundamentalmente también ligado a el derecho al aborto, ¿no? Y en esto vamos a ver un crecimiento muy fuerte en la época. Nosotros vemos, si hacemos una mirada una cronología del modo en que se expande las legislaciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el mundo, vamos a ver cómo antes de los años 50, bueno, tenemos la vieja ley en la Unión Soviética, pero después hubo un fuerte retroceso. Prácticamente en ningún lugar del mundo hay leyes de legalización del aborto. A partir del año 50 aparecen en lugares como Corea del Norte, como Hungría, en países, digamos, que forman parte de la Unión Soviética para mediados de los años 50. Vamos a ver cómo en Cuba aparece tempranamente en el año 65. Después vamos a tener que esperar a los 70 para que haya una fuerte ola de legislación que legalice la práctica de interrupción del embarazo en la mayoría de los países de Europa y de Europa Occidental. En Estados Unidos la situación es distinta porque es por estados. Entonces lo que vamos a ver es un famoso caso que la Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en 1973 va a dictaminar que no se puede criminalizar el aborto en ninguno de los Estados miembros de los Estados Unidos. Entonces ahí muchas veces se lo da como el momento en que la legalización del aborto se logra por completo en Estados Unidos, pero antes en algunos estados ya venía con esa práctica, por esto que pasa en Estados Unidos siempre, que tenemos estados que tienen una determinada legislación y que posibilita cosas, etcétera, que en otros estados no. Es muy distinto a lo que sucede en Argentina. En Argentina algo de esto pasa, pero en mucho menor medida. Ya realmente las diferencias pueden ser enormes, ¿no? Nosotros en Argentina, digamos, la legalización, por ejemplo, del matrimonio de personas del mismo sexo.
bueno, acá es nacional la ley, allá no, allá son por estado, todas estas cuestiones, hasta que en algunos momentos siempre se mete el tribunal, hay, digamos, alguna demanda, y entonces allá en Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia tiene un peso muy fuerte con algunos de sus fallos. Muchas veces ellos, en vez de hablar de leyes, hablan de determinados fallos, que son los que determinan que después el conjunto de las legislaciones de los estados que forman parte de Estados Unidos tengan que adoptar esas medidas. Bien, entonces quería centrarme en eso, básicamente, hablando de el feminismo. Digamos, hay un montón de movimientos. Para esta época prácticamente ya en todos los lugares el voto femenino es una realidad, con algunas excepciones sorprendentes, como por ejemplo como Suiza, que no va a lograr el voto femenino hasta 1972, ¿no? Es una cosa realmente 71, 72, llamativa, 71 creo. Hay una película que se llama, creo que El miedo a la libertad o El odio, una cosa por el estilo, que es interesante en ese sentido, que es una película suiza justamente, que toma esta cuestión de la lucha por el orden divino, se llama, de la lucha por el voto femenino en Suiza, en el centro de Europa. A ver, estoy pensando en alguna cosa más que quiere decir antes de abrir el micrófono. Digamos, acá hay un montón de cuestiones, ¿no?, para hablar. Si ustedes se imaginan la diferencia, bueno, la cuestión de las drogas es un ítem aquí. Eh, También, ¿no?, hay un uso, va a formar parte de esta cultura juvenil y esta cultura rock, ¿no? Esta idea de sexo, drogas, rock and roll, es este eslogan que de alguna manera va a cruzar al mundo de esta cultura juvenil, rockera, etcétera, que va a ser un eslogan que no va a alcanzar al conjunto de la juventud, pero de alguna manera a nosotros nos sirve para entender la liberación en relación a algunas costumbres, eh, y lo fuertemente disruptiva para los sectores más tradicionales y más conservadores. Y esto tiene consecuencias políticas bien fuertes. Bueno, no se me ocurre acá alguna cosa que quiera decir sí o sí, así que seguramente las preguntas de ustedes, sus comentarios, sus intervenciones me ayuden a mí a pensar en cuestiones que me gustaría mencionar y que no he mencionado. Y de nuevo, esto es globalmente muy diverso, ¿no? La clase pasada estuvimos en una clase en que fuimos recorriendo el globo prácticamente por un montón de circunstancias distintas y hablábamos de la diversidad que hay en sus modelos de desarrollo económico, en sus modelos de organización del Estado, en sus modelos estratégicos de tratar de desarrollar sus economías nacionales, etcétera, en los conflictos que existen, si hay o no más presencia o no de movimientos religiosos, o en un conjunto de elementos que modifican todo esto. Evidentemente, en lugares de fuerte presencia, qué sé yo, de los estados islámicos, esto no va a estar prácticamente. Sin embargo, nosotros en Irán vamos a ver que si tuviésemos que ir a los años 70, va a ver que va a haber un momento de liberalización muy fuerte, que después de la revolución de 1979 de los sectores fundamentalistas islámicos van a retroceder. Entonces esto impacta fuertemente en todos lados, más, menos. Y después vamos a encontrar en muchos lados retrocesos, en ese sentido muy fuerte. Si nosotros vemos, digo, la dictadura de 1976 en Argentina, con su discurso católico, regresivo, misógino, clasista, racista, etcétera, bueno, es un retroceso frente a un conjunto de discursos y movimientos políticos que en los años 60 y 70 tenían otras aspiraciones. Entonces esto también se da en diferentes lugares del globo. Hay una especie de reacción política fuerte. Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, ¿no?, que van en contra muchas veces y a veces con retrocesos legales en algunas circunstancias de situaciones que habían sido derechos adquiridos o por lo menos demandas muy fuertes de la agenda de algunos de estos movimientos políticos. Bien, dejo acá para abrir preguntas, comentarios, cuestiones que quieran decir al respecto, y a partir de ahí iniciamos el diálogo. Dejo de grabar, así no se hace tan largo después el video para subir.